Hey, muy buenos días a todos, chicos. Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo aquí en el canal de Picando Código. Y es que nos encontramos con una nueva entrega de esta nueva sección del canal. ¿Cuál? Pues este mega curso de aprendizaje del lenguaje C desde cero, sin saber nada de programación. Estamos dando estos primeros pasitos todos juntos. Estamos saliendo desde la línea de salida todos para llegar a la línea de meta todos juntos. En episodios anteriores de esta serie estuvimos viendo un poco qué era el lenguaje de C, qué entorno de desarrollo íbamos a utilizar en general, qué era esto de la programación. Y en concreto, en el último vídeo estuvimos viendo qué eran las variables. Si os acordáis, dijimos que la programación era su objetivo era satisfacer la necesidad final de un cliente y para esto íbamos a desarrollar, crear, construir aplicaciones ya fueran web, de móvil, de escritorio, de lo que sea con el fin y el objetivo de satisfacer la necesidad final de ese cliente. Y para ello dijimos que en el mundo de la programación y en general en el de hoy en día era muy importante el qué, pues la información, los datos. Y entonces en el vídeo anterior estuvimos viendo cómo nosotros o dónde en nuestros programas íbamos a poder guardar, almacenar esa información que nos iba a interesar. ¿El qué? Pues modificarla, variarla, procesarla con el objetivo de tener un producto final que logre satisfacer esa necesidad de nuestro cliente. Entonces estuvimos viendo un poquito todo lo que eran las variables y dijimos que las variables, ¿cómo se las iba a declarar? Pues con un tipo, que iban a tener un tipo de dato en concreto. Estuvimos viendo todo eso del botecito de las pastillas, donde solo íbamos a poder guardar pastillas, donde no íbamos a poder guardar el ordenador y demás. Vamos, que si no habéis visto el vídeo anterior, es que os aconsejo que vayáis corriendo a verlo. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Pues hoy vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de datos que tenemos en el lenguaje de C y en concreto en la programación. Porque C, si es un lenguaje que me parece tan sobresaliente para aprender o dar tus primeros pasos en el mundo de las líneas de código, en el mundo de la programación, es porque es el lenguaje de alto tipado. Es decir, me permite conocer bien cuáles son todos los tipos de datos que existen en el mundo de la programación. Y esto en general, ¿qué me da a mí? Pues me da una muy buena base en la estructura general de la programación que me permite que cuando yo me vaya a ver otro lenguaje, a aprender otro lenguaje, vaya con una facilidad mayor si parto de este lenguaje. ¿Por qué? Porque es que me permite conocer muy bien las bases en las que se centra la programación. Entonces, para poder explicar esto de los tipos de la programación, todos los tipos que nos encontramos, como siempre, voy a ir a abrir un nuevo proyecto. Y en concreto, si me lo detecta aquí mi disco duro, que no sé si me lo está detectando o no, espero que sí. A ver, este equipo, vamos a ir, sí, search duro, desarrollo web, tutorial de C y en concreto hoy vamos a ver los tipos de datos. Vale, ¿qué es esto de los tipos de datos? Pues bueno, la característica principal de nuestros programas, como hemos dicho hasta ahora, es el manejo de datos, es el manejo de la información. A mí me gusta utilizar una palabra muy técnica que es procesamiento. Los programadores a lo que nos dedicamos en general es al procesamiento de datos. Obtenemos unos datos, los procesamos para la construcción de ese objeto final que devolveremos al usuario. Entonces nos vamos a dedicar a manejar, a procesar datos, ¿vale? En la programación, estos datos que nosotros vamos a utilizar en nuestros programas los vamos a guardar en una variable, los vamos a almacenar en una variable que a su vez va a almacenar espacio en memoria o espacio en mi programa, como estuvimos viendo en el anterior capítulo. Este contenido va a poder ser transformado a lo largo de nuestros programas. Los tipos de datos van a hacer referencia a ¿qué? Pues al tipo de contenido que nosotros vamos a estar guardando en estas variables. Por ejemplo, si en nuestras variables nosotros queremos guardar números, perdonar, lo que estaremos será guardando un tipo de dato diferente. Así yo quiero guardar un nombre, un apellido, una profesión, lo que sea, ¿vale? Hay
unos poquitos tipos de datos diferentes en la programación. Cuando os digo el ejemplo de las pastillas, el ejemplo de los móviles o el ejemplo de los ratones, no es que en la programación haya 1000 millones de tipos diferentes. La programación se centra en lo que nosotros conocemos como unos tipos primitivos, unos tipos bases. ¿En qué se fundamentan principalmente? Pues la programación separa la información, los datos, en algo muy básico, que son los números y las palabras, o mejor dicho, los números y las letras. Y en torno a los números y las letras vamos a ver cómo salen otros tipos de datos que son los que vamos a conocer ahora mismo. Entonces, ¿qué tipos de datos tenemos en C? Pues tenemos bastantes, ¿vale? Vamos a ver. Primero, tenemos el tipo de dato char, que ¿de dónde viene? De character, de carácter. En las variables de tipo de dato char, lo que nosotros vamos a almacenar caracteres. ¿Y qué es un carácter? Pues es cualquier tipo de carácter alfanumérico que nosotros conocemos. Entendiendo así como que los números los entenderíamos como letras, si los guardásemos aquí dentro, ¿vale? Ahora seguiremos prestando un poquito de atención. Es una variable de tipo char, solo vamos a poder almacenar un único carácter, no varios, ¿vale? Sino un único, es decir, una letra. Importante, es muy importante que prestéis mucha atención a todo lo que hablo en este vídeo y sobre todo que toméis nota, ¿vale? Que lo apuntéis porque cada concepto es clave. En las variables de tipo char, nosotros siempre vamos a utilizar las comillas simples, que son las que generalmente están en la tecla del símbolo de cierre de interrogación, ¿vale? Esto lo utilizaremos para asignarle un valor a una variable de tipo char. Ejemplo de declaración e inicialización de una variable de tipo char. Utilizaremos la keyword char, que me permite decirle a mi programa que voy a utilizar una variable de tipo char. ¿Cómo la voy a llamar? Pues por ejemplo inicial de un nombre. Utilizaré el símbolo de igual para asignarle un valor y ojo, no utilizaré estas comillas, porque estas son comillas dobles, sino que es muy importante saber que yo voy a utilizar las comillas simples, ¿vale? Que son las que están al lado o en el mismo sitio que la interrogación de cierre, en la mayoría de los teclados, ¿vale? Ese sería un tipo de dato, el tipo de dato char, que me tengo que acordar que me permite únicamente guardar una letra, un carácter, un carácter, y que para ello voy a necesitar las comillas simples, ¿ok? ¿Qué más tengo? Tengo el tipo de dato entero. Las variables de tipo int, también conocido como integer, entero, solamente van a poder almacenar números enteros. No podemos guardar en una variable de tipo de dato entero un número decimal. Esto es muy importante. Pueden almacenar tantos tipos de datos positivos como tipo de datos negativos, siempre y cuando no tenga decimales. ¿Cómo es un ejemplo de declaración e inicialización de una variable de tipo entero? Pues muy fácil. ¿Qué puedo almacenar yo en una variable de tipo de dato entero? Pues por ejemplo, la edad, lo vimos en el vídeo anterior. Como siempre, utilizaremos el tipo de dato, en este caso int, el nombre de la variable, en este caso edad, utilizaremos el símbolo de igual para darle un valor y en este caso pondremos con nuestro teclado un tipo de dato entero, como puede ser el 27. Y acordaros de siempre terminar vuestra sentencia con punto y coma. Ya tendríamos dos tipos, char para un único carácter, int para números enteros. ¿Qué más tenemos? Float, también lo mencionamos en el vídeo anterior. Las variables de tipo float a lo que se van a dedicar va a ser a almacenar números decimales. Siempre debemos escribir el número decimal, voy a corregirlo aquí, perdonadme, el número decimal con el símbolo punto, ¿vale? Y no coma. Utilizo estas comillas dobles para poneros el símbolo en concreto, no le prestéis atención a las comillas dobles. Pero hay que decir que siempre cuando nosotros estemos programando líneas de código, las tipos de datos float, los decimales, utilizaremos un punto y una coma. Es decir, en general, cuando tú estás escribiendo en un folio, por ejemplo, en España o en los países de habla hispanoamérica, cuando tú quieres poner un tipo de dato decimal, siempre se pone 1,73. Pero en la programación es muy importante que utilicemos el 1,73.
¿Por qué? Porque en programación la coma quiere decir más de un valor. Es decir, que por aquí tendríamos por un lado el 1 y por otro lado el 73. La coma en programación se utiliza para la separación de uno o más valores. Por eso, si quiero decir un número decimal, voy a utilizar el punto. Esto es muy importante que se nos quede en la cabeza porque si no nos producirá un fallo, ¿vale? Tenemos que saber que podemos redondear sus decimales al mostrarlo por pantalla. Ya veremos en el futuro cómo lo hacemos. Es decir, si yo tengo toda esta cantidad de números decimales, tenemos que saber que nosotros podremos redondearlos. ¿Por qué? Porque al final es un número matemático y veremos en el futuro cómo estos tipos de datos matemáticos podremos operarlos con operadores matemáticos. Estos serían los tipos de datos principales en la programación, ¿vale? Luego tenemos otros tipos de datos que iremos viendo a lo largo de todo nuestro aprendizaje de este lenguaje C y tenemos que conocer que también tenemos otros tipos de datos que existen en la programación, pero que para la programación que nosotros vamos a hacer no son muy usados, ¿vale? Los que hemos visto anteriormente son los más comunes y los más utilizados a la hora de realizar, de desarrollar programas, ¿vale? Pero también existen otros tipos de datos que son menos utilizados. ¿Cuáles? Pues tendríamos, por ejemplo, el tipo de dato short, que es un número entero pero más corto. El tipo de dato long, que es un número entero pero más largo. Y luego tendremos el tipo de dato double, que es un número decimal de doble precisión, es decir, que tiene más precisión. Y diréis, ¿y para qué se utilizan estos tipos de datos? Pues fijaos, estos tipos de datos se utilizan sobre todo cuando nosotros vamos a desarrollar programas muy dados a, por ejemplo, el ámbito de la ingeniería, ¿vale? Que utiliza muchos datos que tienen que ser muy precisos. Como nosotros vamos a utilizar programas, vamos a desarrollar programas cuyo objetivo va a ser más la automatización de tareas o la creación de programas administrativos, de páginas web, es decir, programas que no vamos a hacer mucha hincapié en números exactos, como si son, por ejemplo, si tú quieres calcular, yo qué sé, me lo invento porque no tengo mucha idea de ingeniería, ¿vale? Pero si quiero calcular la fuerza hidráulica que ejerce el material A sobre el material B en una presión continua, pues para eso sí que se utilizan números súper precisos y la programación tiene tipos de datos para esto, que como digo, serían el long, el short y el double. Como nosotros no vamos a tener que utilizar esto, vamos a separar nuestros tipos de datos en int, números enteros, character, un único carácter, y float, perdonadme, y float para los tipos de datos decimales. En el futuro veremos un tipo de dato que lo utilizaremos mucho que será el string o cadena. ¿Que esto qué es? Pues la agrupación de uno o dos o más caracteres que forman pues, una palabra, una frase o lo que sea. Pero esto lo veremos más en el futuro. De momento os tenéis que quedar en la cabeza con char, float y int. Y ahora vamos a ver unos ejemplitos para ver cómo nosotros dentro de nuestro método main, que sabéis que es el método que necesita todo programa ejecutable que desea ser ejecutado dentro de sus llaves, tanto de inicio como de cierre, irá todas las sentencias de código que quieran ser ejecutadas, menos cuáles, las que sean comentarios, ya sean de una única línea o multilínea, como este de aquí. Vamos a seguir con nuestro contenido. Sabemos que en el vídeo anterior estuvimos ya declarando e inicializando por primera vez una variable, pero no la mostramos por pantalla. Es decir, por ejemplo, le asignamos, me acuerdo, el valor 7 a una variable llamada edad, de tipo de dato int, porque estuvimos almacenando números enteros, pero no la mostramos por pantalla. Todos los datos que nosotros obtenemos los vamos a mostrar por pantalla, porque hemos dicho que como programadores, que somos procesadores de información. Entonces necesitaremos, si a mí el usuario me da un dato, transformarlo y posteriormente hacer que él lo pueda ver por pantalla o lo que conocemos en C por la consola, ¿vale? Para poder mostrar por pantalla el contenido de las diferentes variables que se han creado a lo largo de nuestro programa, se van a utilizar diferentes maneras, dependiendo del tipo de dato, ojo, que tenga asignado cada variable.
pero siempre utilizaremos el símbolo del porcentaje, ¿vale? Cuando queramos sacar el contenido de una variable por pantalla o por consola. Aprenderos esto, ahora lo veremos. Tenemos que saber que para nosotros poder sacar por consola una variable de tipo char, utilizaremos el porcentaje y la letra C de character. Para int utilizaremos el porcentaje D o porcentaje I. Comúnmente se utiliza más el porcentaje D, ¿vale? Para el tipo float utilizaremos el porcentaje F de float. Y posteriormente veremos que podemos redondear sus decimales. ¿Cómo? Pues si pongo porcentaje punto 2, lo redondeo a 2 decimales. Porcentaje punto 3 a 3 decimales. Porcentaje punto 4, 4 decimales. Y así hasta se me quiero ir a la luna. ¿Vale? Importante que tengamos esto en mi cabeza. Ahora veremos cómo lo utilizaremos en la práctica. Imaginad, yo me he declarado aquí 3 variables. Una con cada tipo que hemos visto en el día de hoy. Char para declarar una variable que me guarde un carácter. Acordaos que dijimos que íbamos a utilizar las comillas simples. Aquí veo cómo quiero guardar la S. Un entero, edad, yo qué sé, por ejemplo, he guardado 2000, que en realidad es el año de nacimiento. ¿Y esto qué me quiere decir a mí? Que no le estoy dando un nombre respecto a lo que quiero guardar. Por lo tanto, lo cambio a año. Recordar que no puedo utilizar símbolos extraños, símbolos o caracteres especiales para el nombre de mis bases de datos, así que me olvido de la ñ. Hago año y acordaos que dijimos que íbamos a utilizar cuando fueran más de una palabra camel case, lo vimos en el vídeo anterior, que era si había un espacio, yo lo quiero llamar año nacimiento. Pues como no puedo tener un espacio, utilizaré camel case, que es la siguiente letra al espacio ponerla en mayúscula. Por ejemplo, año nacimiento. ¿Vale? Mi año de nacimiento es el 2000, pues lo voy a guardar como año nacimiento. Por ejemplo, mi altura es 1,72, soy bajito. Así que es una variable de tipo float, porque voy a guardar una variable de tipo decimal, le asigno el tipo float, le doy un nombre respecto a lo que vaya a guardar, la altura, 1,72. Y si ahora yo quiero sacar el contenido de estas variables por pantalla, voy a utilizar mi método printf, que es un método que se encuentra en la librería stdio, que si os acordáis es Standard Input Output, es decir, son métodos para la salida y entrada de información estándar, ¿vale? Entonces utilizaré mi printf y ya vimos en el primer vídeo poniéndolo a mundo que si yo ponía comillas dobles, podía sacar por pantalla una frase. Y ahora vamos a aprender cómo puedo sacar por pantalla el contenido de una variable. Pues imaginaos que quiero sacar el contenido de mi variable inicial, que tiene una S. Pues fijaos que yo le voy a poner al usuario: este es el valor de mi variable inicial, que es de tipo char. Y en el momento en el que yo quiera sacar ese contenido, en el momento exacto, pondré lo que se conoce como flags o banderas que os he indicado aquí arriba. Si mi variable es de tipo char, tendré que utilizar el porcentaje C, ¿vale? Y si utilizo eso, en este momento será cuando yo saque el contenido de mi variable. Utilizamos el /n para hacer ese salto de línea, ese salto de carro, y claro, yo le tendré que indicar: oye, quiero sacar el contenido de una variable de tipo character. Muy bien, se lo indico con mi flag o bandera en español, porcentaje C. Vale, pero ¿de qué variable? Pues una vez yo cierro mis dobles comillas, doble comilla, que entre eso va a ir el mensaje que yo quiero sacar por pantalla al usuario, pondré una coma y le diré de dónde quiero sacar ese contenido, de mi variable inicial. Y de esta manera conseguiré mostrar el contenido de mi variable inicial. Lo mismo para esto. Este es el valor de mi variable edad. En realidad le vamos a poner de mi variable año de nacimiento, que es de tipo int, y para el tipo int hemos dicho que vamos a utilizar porcentaje de. De igual manera, después de ponerle el contenido que quiero mostrarle por pantalla, utilizaremos una coma y ¿el qué? Pues la variable de la que yo quiero sacar el contenido, edad. Utilizaremos lo mismo para la altura y luego, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cómo yo puedo redondear un número. Por ejemplo, si lo quiero redondear a un decimal, y aquí estamos viendo que mi variable tiene el 1,72, pues vamos a ver cómo lo podré redondear a un decimal. ¿Cómo? Si yo solo quiero sacar
mi variable de tipo decimal o float entera, utilizo porcentaje F. Si además quiero sacarla y redondear el decimal, pues entre el porcentaje y la F pondré junto a un punto cuántos decimales quiero redondear, ya sea 1, 3, 4, 7, dependiendo obviamente de los decimales que yo haya guardado en mi variable. En este caso, como tengo 2 decimales, pues lo voy a querer redondear a un decimal, ¿vale? Muy importante. Y entonces, ahora, si yo ejecuto, vamos a ver cómo voy a ver esto por pantalla. ¡Uy! Tengo un error. ¿Por qué? Pues fijaos, esto quiero que lo leáis. Si lo veis aquí abajo, me dice error. Edad no está declarado. Es la primera vez que se está utilizando en este método. ¿En cuál? En el método main. Me lo pone justo. Estoy leyendo esto, ¿vale? Me lo pone justo aquí arriba. Y me dice aquí abajo, como nota, me dice: cada identificador que no esté declarado se reportará de una única manera cuando aparezca. Me da exactamente igual. ¿Qué es lo que a mí me importa? Que me dice, oye, en la línea 61, aquí me lo dice, y además es que me lo remarca en rojo, me dice: estás intentando acceder al contenido de una variable que se llama edad que no se ha declarado. ¿Por qué? Porque le cambié el nombre a año de nacimiento. Por lo tanto, tendré que venir aquí y decirle, oye, que ya no tengo una variable que se llame edad. Tendré una variable que se llame año de nacimiento. ¿Veis cómo los entornos de desarrollo son muy inteligentes? Nos dicen nuestros errores, nos dicen la línea, nos dicen el por qué. Solo tenemos que aprender a comprenderlos. Y esto, obviamente, lo haremos cuanto más práctica en programación tengamos. Pero es muy importante leerlos, ¿vale? Y no ver una línea roja y asustar. Los leemos. Entonces, si yo ahora ejecuto mi programa, vemos cómo anda. Fijaos, me saca por pantalla. Este es el valor de mi variable inicial, que es de tipo char. Y fijaos, si yo leo esto, os lo voy a poner por aquí para que más o menos lo veáis igual. Donde yo pongo un porcentaje C, ¿qué es lo que me saca? El contenido de mi variable. Me saca una S. ¿De qué variable? De la que yo le he indicado después. Ocurre lo mismo con mi año de nacimiento. Donde yo le puse el porcentaje D, se sustituye por el contenido de la variable. Pasa lo mismo con porcentaje F. Fijaos que yo aquí he puesto 1.72 y al llamar a porcentaje F y decirle que quiero el contenido de altura, ¿qué me saca? Un montón de decimales. Y diréis, pero Sergio, si tú solo pusiste 1,72. Ya, pero el tipo float te saca todos estos ceros. Si tú quieres redondearlos a un decimal, pues pones 1.7. ¿Que tú quieres que se vea como tú lo has puesto? Con dos decimales. Pues entonces lo redondeamos a 1, 2 decimales. Vuelvo a compilar y veo como ahora ya tengo dos decimales y veo bien el 1.72. Y aquí veis otra frase, que es lo que os voy a explicar ahora después. Pero habéis aprendido a cómo podéis declarar e iniciar variables con un valor, con un tipo de dato en concreto, y luego cómo puedo yo mostrar el contenido de esas variables por pantalla. Muy importante aprenderos los flags o símbolos de cada tipo de dato y cómo con una coma y el nombre de la variable podéis sacar el contenido de la variable. Esto se aprende, chicos, practicando mucho. Practicando mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Entonces, vamos a aprender que en los printf nosotros podemos colocar /n. Esto nos realizará un salto de línea o conocido en programación como break line. Es decir, como si nosotros hubiésemos pulsado la tecla Enter al escribirlas. ¿Qué más nos tenemos que aprender? Que nosotros podemos hacer referencia al contenido de las variables que queremos sacar por pantalla. Siempre deberemos hacer referencia a ella poniéndola después de las comillas dobles en el printf con una coma, algo que ya hemos explicado anteriormente. Ojo, si vamos a mostrar por pantalla más de una variable en el mismo printf, debemos colocarlas ordenadas seguidas de coma. Cada una hará referencia a su contenido según el orden en el que la hayamos mencionado en mi método printf, con el símbolo de porcentaje. Seguirán el orden colocado. Volvemos a explicar. Por ejemplo, imaginaos, voy yo a poner aquí mi edad, que ya no es esta, esto es de hace un tiempo. Bueno, ahora tengo 23 años, básicamente lo voy a corregir. Mi padre 56 y mi madre 54. Soy muy jovencito, como podéis ver. Entonces, me he declarado tres variables nuevas. ¿Para qué? Para procesar tres datos nuevos, para procesar más información en mi programa. Voy a quedarme con
que con mi edad, por ejemplo, con la edad de mi padre y la edad de mi madre. ¿Qué son? Tipos de datos enteros. Por lo tanto, ¿qué voy a utilizar? El tipo de dato entero. Y quiero mostrarlo en un único mensaje por pantalla. Por lo tanto, ¿cómo puedo hacerlo? Pues como lo he explicado arriba. Según donde yo vaya queriendo, que se muestre en el mensaje, utilizaré la flag con el tipo de dato en concreto. La edad de Sergio es... Yo quiero que mi edad aparezca justo en este momento. Pongo un porcentaje de. Y la de su padre es porcentaje de. Y la de su madre es porcentaje de. Ahora, ¿cómo le digo yo el contenido que quiero en cada momento? Pues después de las comillas dobles, con comas y en el orden en el que se van a mostrar. Es decir, si la edad de Sergio es la que se va a mostrar primero, tendrá que ser mencionada primero. Si la edad de su padre es como segunda, como segunda. Y si es la edad de su madre el tercer valor que yo quiero ver como tercera. Si yo esto ahora lo veo, vemos cómo me saca. La edad de Sergio es 23. La edad de su padre es 56. Y la de su madre es 54. Perfecto, era lo que yo quería. Si yo invirtiese esto y de repente aquí pusiese edad, muy importante esto, es muy importante utilizar los atajos de teclado. Si yo pongo edad y le doy control espacio, vemos cómo, en el caso de que no tenga escrito nada, me saca las tres variables que empiezan por ese nombre. Incluso me dice su tipo también. Por edad tienes la variable edad madre Sergio, edad padre Sergio y edad Sergio. Pues fijaos, voy a poner aquí edad padre Sergio porque resulta que yo digo, vale, pues si tengo tres variables y me han dicho que tengo que ponerlas después de las dobles comillas para ver su contenido y a mí me da igual el orden, pues lo voy a poner así. Pues venga, primero edad padre Sergio y luego edad Sergio. Y yo le doy aquí y digo, anda, la de Sergio es 56, ¿cómo? Y la de su padre es 23, ¿cómo? Pues eso pasa por no seguir un correcto orden. Para que veáis lo importante que es el orden. Si tú quieres que una variable le has puesto el porcentaje de para sacarla en este momento y quieres que sea la primera en sacar su contenido, tiene que ser en orden. Primero, utilizo control espacio. Edad Sergio, utilizo control espacio. ¿Para qué utilizo control espacio? Para no tener que escribir todo. En la programación es muy importante la rapidez a la hora de programar. Entonces, yo componer if, por ejemplo, control espacio, ya sé qué variable quiero. La del padre Sergio. Me evita tener que escribir edad padre Sergio todo el rato. Y sobre todo, ¿sabéis que me evita mucho también? Equivocarme con el nombre de la variable. Porque a lo mejor estoy escribiendo rápido y pongo edad padre y eso ya es un error. Me va a decir, oye, como me ha dicho antes, no tienes esa variable declarada. Pues para evitar errores a la hora de programación, yo pongo una ed rápidamente y ya me sale edad padre Sergio, bajo con las flechas y le doy al enter y lo pongo. Y fijaos como aquí rápidamente guardo, muy importante guardar siempre, y aquí ya lo tengo, ¿vale? Así que, perfecto. ¿Qué habéis aprendido en el vídeo de hoy? Habéis aprendido los tipos esenciales básicos en la programación, que es float para números decimales, int para números enteros y character para una única carácter o letra. Ya veremos en el futuro cómo podemos guardar más de un carácter para poder conformar una palabra, una frase, una oración, lo que vosotros queráis. Habéis aprendido cómo podemos sacarlo por pantalla el contenido de una variable, gracias a los flags o símbolos que me permiten hacerlo. Porcentaje y la letra que sea dependiendo del tipo de dato. Y también habéis aprendido a que si quiero sacar el contenido de más de una variable en una misma frase, necesito situarlos detrás de la coma en el orden exacto en el que quiero sacar su contenido. Así que espero que haya quedado todo muy claro, chicos, que si tenéis cualquier duda la dejéis aquí abajo en el comentario para que tanto yo como cualquier otra persona de la comunidad que sepa responderla os la responda. Me dejéis un like si os ha gustado el vídeo, lo compartáis a todos aquellos amigos que están aprendiendo en el mundo de la programación, os suscribáis si no estáis suscritos y bueno, que cada día somos más gente en este canal aprendiendo programación todos juntos. Perfecto, chicos. Nos vemos ¿dónde? En el próximo vídeo, aquí, en el canal de Picando Código. Nos vemos, chicos. Hasta la próxima. Adiós.